Y muy bien, hoy día el Señor me habló de esta transformación que tiene que haber en nosotros, que es en base al arrepentimiento. Y el arrepentimiento provoca en nosotros la entrada y el punto de partida para que Dios obre en transformación. O sea que hay dos sujetos claves en la transformación de una persona. Por supuesto, Dios, que lo hace a través de su Espíritu Santo, es el único que puede transformar una vida, pero el otro sujeto activo es la persona, donde si no hay una puerta de entrada para la transformación que viene, ¿cómo se llama esa puerta? Arrepentimiento. Si no existe ese arrepentimiento, Dios no puede obrar. Y de hecho, Dios, que tiene poder para todo, Él es todopoderoso y es uno de sus atributos que se le llama omnipotente, ¿no? Todo lo puede. Sin embargo, Él se autolimitó con la voluntad del ser humano, porque Él no quería ser robot, no quería que nosotros estemos automatizados. Lo que Él quería era tener hijos hechos a su imagen y semejanza. Y como somos personas libres, tenemos la oportunidad de rechazar la transformación o darle la bienvenida. ¿Y cuál es mi puerta de entrada para que Dios me transforme? El arrepentimiento. Lo voy a mencionar mucho. El arrepentimiento entonces es esa puerta de entrada a la transformación. ¿Y por qué a veces sentimos que no hay cambios, aun cuando los anhelamos con todas nuestras fuerzas? Aun cuando somos hijos, de repente nos entrampamos en cosas por años. Queremos cambiar hábitos, lidiamos con algunas adicciones y las respuestas que damos frente a algunos estímulos, como por ejemplo una respuesta de ira, una respuesta de sentirse menoscabado, inferior, una tendencia a la inferioridad, a una baja autoestima o una idea equivocada de la persona, saca lo peor de nosotros. ¿Y por qué Dios no puede hacerlo? Sí puede hacerlo, pero a veces no se está provocando de manera correcta. Los dos agentes no están alineados para hacer lo que tiene que hacer. Dios siempre está dispuesto. Siempre está dispuesto a que seamos transformados. Y el Hijo de Dios es como la canción que cantaban los chicos hace un ratito. Vamos de gloria en gloria, jamás seré igual. Jamás seré igual. Vamos, esta gracia que cambió nuestro corazón. El cambio y el que ya no seamos igual y que vamos de gloria en gloria significa que el evangelio que nosotros tomamos es para que yo mañana sea mejor que hoy. Y para que hoy sea mejor que ayer. Porque voy cada día creciendo y cada día muero, decía el apóstol Pablo. Y él cuando dice eso, cada día muero, está indicando que está retrocediendo a un sistema antiguo de vida sin Cristo para dar lugar a la nueva vida en Cristo, que es crecimiento. Y no es el crecimiento ni el éxito que presenta el mundo. ¿Cuál es el éxito y cuál es el crecimiento que el mundo se refiere cuando dice yo tengo éxito, yo he crecido? Es cuando tiene mejores finanzas, es cuando tiene logros académicos, porque ha tenido una carrera exitosa. Y pareciera que eso es tener éxito, pareciera que eso es que te va mejor, pero en realidad nosotros en el Evangelio es invertida la cosa. Vamos desapareciendo. Y en la medida que más desaparece nuestro ego, nuestros requerimientos, nuestra justicia personal, en la medida que va desapareciendo mis derechos, que estamos en la era del enfoque de derecho. Todo tiene un enfoque de derecho. Y las hermanas y hermanos que estudian el área social están ahí súper
bombardeados del enfoque de derecho, porque vivimos en esa era del relativismo, donde mi verdad es tan importante como la tuya. Te acepto la tuya, pero mi verdad. Entonces, desde cada una de las trincheras se va fortaleciendo la capacidad humana de querer imponerse, inclusive frente a su creador. Yo entiendo que tú hiciste todo, pero no entiendo por qué hiciste esto conmigo y por qué hay tantas muertes y por qué, y la gente no entiende y no ha tenido esa conexión con Dios como para poder ver la voluntad de Dios. ¿Por qué no puede ver la gente la voluntad de Dios? Porque no ha sido transformado. Y esto se llama así en griego y se llama metanoia. No sé si tiene ahí el título. Eso, metanoia. La metanoia, que sale en muchos contextos bíblicos del Nuevo Testamento, es una palabra obviamente del griego antiguo, y desde donde se transformó o se tradujo, en arrepentimiento. Pero lo que dice su forma verbal del metanoia, que es metanoeo, su traducción es cambiar de opinión. Otra traducción es cambiar de opinión y reflexionar al mismo tiempo si no es lo que yo estoy haciendo lo correcto, si no es en realidad como debiera estar. Lo que lleva después, y yo ahí está en la traducción en mi diccionario griego, que lo traje, si alguien después le da curiosidad de esas cosas, la filología, puede consultar. Yo tuve la bendición de estudiar griego en la universidad y ayer hice uso de esos conocimientos. Y la traducción o las acepciones de metanoia o metanoeo está indicando como pasos yo creo que no, está ahí, pusieron aleatorio, pero primero ponen cambiar de opinión, después dice cambiar de opinión y reflexionar al respecto, después dice arrepentirse, después convertirse y al final hacer penitencia. Es como que va escalando. Yo creo que los que hicieron ese trabajo no se dieron ni cuenta cómo ponen cada paso de transformación por medio del arrepentimiento. Entonces hay algunas fuentes teológicas que dicen que pelean con la traducción de arrepentimiento del metanoia. ¿Por qué? El arrepentimiento sería solo una de las acciones frente a lo que realmente es la metanoia. Entonces, yo buscando, investigué y me di cuenta que la metanoia finalmente es una transformación donde el arrepentimiento es solo una puerta de entrada. Y después vienen esos cambios donde inclusive tienen que ver con hacer penitencias. Porque nos vamos a dar cuenta que el arrepentimiento tiene acciones. Muy bien, así que quiero contarle algunos contextos bíblicos donde nos alumbran ahí acerca de la metanoia. En Lucas 13 se encuentra Jesús con un grupo de sus discípulos. Recordemos que habían 70 discípulos aparte de los 12 apóstoles. Habían como unos 70 discípulos y había una multitud que le seguía, y de toda esta gente que le rodeaba, en una ocasión llegaron y le dijeron: oye, Jesús, ¿no supiste las últimas? Y le trajeron las nuevas. Llegaron con el diario debajo del brazo. ¿Sabes qué? Dieron muerte, Pilato estuvo detrás de esto, dieron muerte a unos galileos que fueron a adorar. Y fue horrible porque mezclaron sus sangres con los sacrificios que estaban haciendo ahí. Fue horrible cómo sucedió eso. Entonces, Jesús, que discernía los corazones, se dio cuenta de lo que pasaba en esta época ahí y que también pasa hoy día. Y es que las religiones tienen una tendencia a creer
que a Dios se le llega por las obras. O sea, mi camino para llegar a Dios es a través de mis buenas obras. Entonces, el cielo me lo gano porque yo obré bien. Y las religiones tienen esta tendencia a mostrar el camino del moralismo y hay muchas doctrinas y la cultura oriental te indica que el ascetismo, por ejemplo, tienes que apartarte del mundo, tienes que irte a la montaña, apártate de los placeres del mundo y así podrás llegar a la contemplación y podrás llegar a un mejor nivel de tu espiritualidad. Y la tendencia entonces de las religiones nos muestran que yo entonces a la inversa hago el bien y se me devuelve el bien, pero yo hago mal entonces a la inversa y se me devuelve el mal. Y esto fue lo que discernió Jesús. Yo no me había encontrado con esto en este pasaje, y donde aquí está la metanoia. Y le dice Jesús: oye, ¿ustedes piensan que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que los otros galileos? Estaba discerniendo que lo que le estaban contando era como, chuta, quizás qué embarrada se habrán mandado para que Dios permitiera que Pilato los asesinara de esa forma, mientras adoraban. Quizás no adoraban al Dios verdadero. Y Jesús, discerniendo eso, le dijo: les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Y ahí está la metanoia. También les dice: o piensan que aquellos 18 personas que murieron aplastados por la torre en Siloé, que fue un hecho que ocurrió, también eran pecadores y por eso murieron. Quizás fue una causa, un accidente, y murieron. Nadie tiene su vida asegurada. Y hay una tensión entre lo que Dios quiere hacer, que es perfecto, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay lágrimas. Y todo eso se va a dar cuando estemos un día con Él. Pero la tensión se da que estamos en este mundo donde hay enfermedad, ¿o no? Hay angustias, hay pérdidas, hay gente con tanta maldad que nos hace daño. ¿Y Dios está detrás de eso? No, es el sistema del mundo en el que vivimos y esa tensión de buscar lo de Dios que me trae vida y bendición, y a veces voy a tener la respuesta que quiero y a veces no. A veces no. Y tienen que ver con cosas que están determinadas en la soberanía de Dios, pero que ni siquiera tienen que ver con el corazón de Dios. O sea, ¿cómo Dios va a querer que uno pierda un hijo? ¿Cómo Dios va a querer que le pase algo a mis padres? ¿Cómo Dios va a querer que yo viva en enfermedad? Pero hay un sistema de legalidad y cosas que inclusive nosotros no tenemos idea. ¿Por qué en mi familia desde mis abuelos, hay una tendencia de que todo el mundo se separa? Separaciones, y yo me separé y después tuve hijos y mis hijos se separaron, y uno dice esas tendencias, que en realidad hay raíces de iniquidad que se desplegan por las generaciones, y uno tiene que lidiar con eso hasta que obviamente se levanta alguien y dice: Señor, métete aquí. Dios rompe esas maldiciones generacionales y empieza una nueva vida, y por ahí hay cosas que se escapan. Hay padres que enseñaron en la vida de fe a sus hijos, pero hubo algún hijo que quizás no quiso seguir el camino de fe. ¿Es Dios el culpable? ¿Fallé yo como papá? No, nadie tiene asegurada las cosas 100% como uno quisiera. Y esa es la tensión que hay. Entonces está el reino de los cielos manifestándose, y es toda la bendición de Dios, y pareciera que todo es perfecto, pero todavía no es perfecto, hasta que hayan cielos nuevos y tierras nuevas. Y esa es la promesa de Dios para nosotros. Pero entonces, ¿se cae una torre y puede matar a 18 personas? Sí. Que hubo un atentado en Estados Unidos y se cayeron las Torres Gemelas y murió mucha gente que quizás no debería haber muerto. Sí. Y hay inocentes que padecen a causa de malhechores. Sí, pasan.
pero es porque ellos están en pecado y como castigo recibieron esto. Eso es lo que Jesús le dijo. Y acá puede haber una muy mala interpretación, porque le dice, si ustedes no se arrepienten van a perecer. Nos suena a gracia, ¿no? Nos suena a amor. Pero lo que Jesús realmente le está diciendo, ustedes necesitan ser transformados de acá para que no perezcan. Eso le está diciendo. Porque la gente que era cercana a Jesús, que le estaba contando estas cosas, no había sido transformado. Y esa es la metanoia. Entonces vamos a poner ahí Lucas 13:5, le dice en Reina Valera, os digo que no son culpables de su muerte. Antes, si no os arrepentís si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Y yo le puse ahí, hoy día va a haber harto griego, el metanoesete dice, arrepiéntanse una vez por todas, porque vuelve a mencionarlo. En el mismo contexto dice arrepiéntanse. Entonces, esta es interpretado desde el original como arrepiéntanse de una vez por todas. ¿Cómo en su mente no han entendido el mensaje? Si ustedes no entienden estas cosas, si ustedes no entienden el mensaje del Evangelio y de la gracia, van a perecer. ¿Pero Jesús lo estaba castigando? No, lo estaba salvando. Le estaba diciendo, si ustedes no son transformados en su mente, van a perecer. Porque la religión no te salva. Ir a la iglesia no te salva. La transformación de mi vida va a permitir que, como conversamos con una hermana, estamos en gozo en medio de la prueba. Como dijo Pablo, tengan por sumo gozo cuando estén en pruebas. Una locura, ¿no? Cuando estés mal, cuando te están pasando cosas. Gozo. Es difícil en el momento de los que hubo, pero gozo. Gloria a Dios. Entonces, saco a colación, el pastor nos trajo al equipo de servidores. El día viernes tuvimos el equipo de servidores de la iglesia en un aposento alto, y ahí él nos habló de los ministros de Dios, ¿sí? Y hiciste, amor, una referencia de Dietrich Bonhoeffer. El libro El costo del discipulado. Y dice así esta referencia, y solo voy a sacar la primera frase. La gracia barata es la predicación del perdón sin exigir arrepentimiento. Y ahí hay un montón de cosas que son dadas de Dios hermosas, pero que si no llevan otra acción, quedan en la nada. Es como el amor, que si no hay una obra de amor sincero, un amor de palabra, es un címbalo que retiñe, que resuena y no es nada. Entonces, la gracia de Dios, el Evangelio de Dios se completa con el arrepentimiento. O sea, la gracia exige arrepentimiento, y por eso le decía yo, y eso como primera puerta de entrada. Lo primero, en mi relación con Dios, un día tuve que confesar que soy pecador y que necesito redención. Y es el momento donde la gracia se hace efectiva. ¿Amén? ¿Pasamos por eso algunos de acá? Sí, eso. Pero después hay otra experiencia que es a diario, y es como la gracia se va haciendo efectiva día a día, pero esa gracia va acompañada y se va efectuando en nosotros, se va activando mediante el arrepentimiento. Entonces, en el mismo contexto, puedes sacarlo nomás si quieres, Nicolita. En el mismo contexto donde Jesús está hablando con estas personas, le dice lo siguiente. Hay una parábola que yo les voy a contar, gente que estás escuchando acá. Les acabo de decir, si ustedes no cambian de su mente, si no se arrepienten, si no se le provoca la metanoia, la transformación en su mente, lo que va a pasar es que van a perecer. Y ahí les habla y le cuenta una parábola. Y le dice que un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto no encontró nada. Entonces le dijo al viñador, al que trabajaba su viña, le dijo, ¿sabes qué? Córtala
córtala, esta viña o sea, esta higuera no está dando fruto, así que córtala nomás. Y dijo, hace 3 años que vengo a buscar fruto. O sea, no fue de la noche a la primera, no fue en una temporada de cosecha. Fueron 3 años donde esa higuera no estaba dando fruto, donde no encontraba nada. Córtala, ¿para qué me va a ocupar el terreno?, le dijo el dueño del viñedo. Y el trabajador le dijo, Señor, déjela todavía un rato más. Le pido 1 año. 1 año yo voy a trabajar esta higuera, voy a trabajar la tierra alrededor, voy a cavar alrededor de ella y le voy a echar abono. Y vamos a ver, si es que da fruto, va a cambiar todo. Y ahí va a permanecer. Pero si no da fruto, usted córtela. Me da permiso, y le dio el permiso. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Le estaba hablando del fruto del arrepentimiento. Viene diciéndole, sean transformados, arrepiéntanse, para que puedan ser salvos, para que puedan entender. Y acá le está diciendo que el arrepentimiento tiene un fruto. El arrepentimiento, ya, vamos a hacer lo siguiente. Busque a alguien cerquita y le va a repetir lo siguiente, y yo voy a dejar, aquí tengo un punto suspensivo, usted completa la oración. Dígale a alguien, el arrepentimiento lleva una acción. Tiene frutos evidentes. Y aquí se la dejo. Tal como la fe sin obra es. Ya pues tenía que decirle. Tal como la tal como la fe sin obra es muerta. Acá estoy haciendo una comparación entre el arrepentimiento como un acto de fe. La fe sin obras, o sea, sin una acción, no vale de nada. O sea, yo puedo venir a cantar aquí y decir, Señor, creo en ti, creo en tu fidelidad, creo en tus promesas, creo en quién tú eres. Pero si no tengo actos que demuestran esa fue una fe de labios. Y en el mismo caso, el arrepentimiento, si no hay una acción que demuestre la decisión que tomé, que fue la puerta de entrada, entonces ese arrepentimiento es un mero remordimiento. El remordimiento es esa condición donde yo sé que actué mal y me lamento, pero que no necesariamente exige una decisión ni un cambio. Pero el arrepentimiento que lleva transformación es ese que también conlleva una acción. Y Juan el Bautista le dijo a los saduceos y a los fariseos en Mateo 3:8, le dijo lo siguiente: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Le dijo a hombres que fueron a ver y a supervisar mientras Juan el Bautista estaba bautizando, y él en el Espíritu les dijo lo siguiente: ustedes, generación de víboras, personas que juzgan a los demás, personas que ponen cargas pesadas a los nuevos creyentes, ustedes hagan mejor frutos dignos de su arrepentimiento. Y ahí está el metanoias. Cuando yo los pongo en circulito es la palabra. Y aquí la traducción literal es el cambio, porque cada una de las formas, si está en adjetivo o está en una forma verbal, va cambiando como la interpretación. Y acá dice, tengan un cambio de disposición mental. Y eso fue el arrepentimiento. Cambio de disposición mental. O sea, su mente tiene esta disposición. Necesitan cambiar a otra cosa. Y ese arrepentimiento estaba hablando. Y le está hablando de que eso trae un fruto evidente. El arrepentimiento se ve. Porque una persona que se ha arrepentido verdaderamente y ha sido alcanzado con la metanoia,
ha sido transformado. Y esa persona tiene frutos de su arrepentimiento, porque no sé si le ha pasado a usted, que ha conocido a una persona de una forma, ha pasado un tiempo, ha tenido tratos con Dios y ha habido una transformación en su manera de pensar. Entonces las cosas que decía antes ya no las dice, no las piensa igual. Y eso es lo que sucede. En la versión NTV dice: demuestren con su forma de vivir. Esta traducción está muy buena porque es muy literal desde el griego. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Es muy diferente a la Reina Valera. Demuestren con su forma de vivir que esta cuestión es real. Ustedes que van y se muestran que están ayunando y juzgan a los demás, bueno, demuestren con su vida. Sepulcros blanqueados, le dijo Jesús a esta misma gente. ¿Qué le quiso decir con eso? Que eran lápidas hermosas por fuera, ¿cierto? Pero ¿qué hay en un sepulcro? Muerte. Y vamos a ver otro momento donde está la metanoia, que es Pedro predicándole a una multitud que estaba súper sorprendida porque había un cojo de nacimiento que desde hace muchos años estaba ahí en el pórtico, en donde estaba un templo, y todo el mundo conocía a ese hombre pobrecito, el cojito, que estaba y pedía limosna y todo. Entonces, este cojo es sanado. Y fue tal la revolución que la gente se agolpó. O sea, lo conocemos de toda la vida. Típico que en las ciudades, ¿cierto? Anda el que anda pidiendo plata, y uno conoce, como que todo el mundo lo ha visto en la plaza, por ahí. Ya, ese impacto, de repente verlo bien, saltando y adorando a Dios. Eso hizo. Saltaba y adoraba a Dios. Entonces se agolpó la gente y le empieza a predicar. Ya se habían convertido 3.000 personas después del Pentecostés. 3.000 personas se habían convertido a Cristo y ya se estaba levantando esta comunidad tremenda de la primera iglesia que el Señor instauró, la iglesia primitiva. Y entonces con esta predicación él aprovecha la oportunidad, se agolpó la gente, vamos, y él comienza a predicar, y con la suma de los convertidos en esa ocasión sumaron más de 5.000 personas, porque 5.000 personas eran solo los hombres que los contaron, pero había mujeres y niños, o sea que la suma era tremenda, de familias que llegaron al Evangelio. Y como parte de su prédica, él mete aquí la metanoia. Hechos 3:19. En este cuadro dice: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Está predicando. Esto es lo que nosotros le decimos a la gente. ¿Qué es lo que más escasea en el mundo? Tiene 3 letras. Empieza con P y termina con Z. Paz. No era pez. Paz. Y la gente paga mucho por paz. Paga tratamientos psicológicos, paga terapias alternativas, paga Reiki, paga Pilates, paga muchas cosas. Paga sus viajes de vacaciones para encontrar algo de paz. Pero escapándose al otro lugar del mundo no va a encontrar la gente paz. Porque solamente uno puede dar la paz que el mundo no puede dar. Y se llama Jesucristo. Entonces cuando Él está diciendo, y ve la oportunidad, pillo. Me gusta Pedro, su personalidad. Impetuoso. Ve la oportunidad y dice: oigan, arrepiéntanse, que se provoquen ustedes la metanoia. Arrepiéntanse. Aquí es metanoia. Es que para hacerlo bien. Metanoesete. Metanoesate era. Metanoesete. Cambien de disposición mental. O sea, lo que le está diciendo, lo que su mente hoy tiene no les sirve. Necesitan cambiar de acá y necesitan convertirse. ¿Y saben qué? También encerré ahí lo que es convertidos.
que está cerrado y no se lo voy a leer, porque si no me atraso, pues no soy experta en esto. Retornen hacia Él, eso es el convertido. Retornen hacia Él, retornen a su Dios. Y la gente, ¿sabe qué? Podemos decirle así. ¿Por qué le podríamos decir a un inconverso que retorne a Dios? Porque esa persona fue creación de Dios y hay un plan original del hombre. El hombre tiene que retornar a su Creador. Esto no es un mensaje para las iglesias, es un mensaje para todo el mundo. Vuélvanse a su Creador, vuélvanse a su Dios. Lo que vino a hacer el pecado original es separar al hombre de su Creador. Es a poner enemistad entre Dios y el hombre. Entonces, ¿qué viene a hacer Jesucristo? Viene a traernos las buenas noticias a través de su redención, a través del derramamiento de la sangre de Cristo. Nosotros podemos tener esa reconciliación y yo me puedo acercar a Cristo y me puedo acercar al Padre confiadamente. Y la palabra dice que cuando yo ya he hecho este acto de venir a Cristo, de entregar mi vida a Dios, soy transformada y soy hija de Dios, y después yo continuamente, aun cuando me equivoque, puedo venir confiadamente al trono de la gracia para hallar cada día su gracia para el oportuno socorro. Necesitamos oportuno socorro a veces, ¿o no? Siempre. Entonces, este arrepentíos o este arrepiéntanse es cambien de su disposición mental, porque lo que hoy hay en sus mentes no les sirven para encontrar el refrigerio que están buscando. La gente quiere refrigerio, ¿no? Quiere paz. Quiere un tiempo de paz. Y el único que puede darles es Jesucristo. Y cuando venimos a Él, nuestros pecados son borrados. Y ahí viene la presencia de Dios y viene la comunión con Dios. Y estábamos con una familia el otro día y le explicábamos que si yo quisiera, si este es Dios y yo soy esta y quisiera unirme a Dios, no puedo porque hay algo entre mí, que es el micrófono, ¿cierto? No puedo hacer contacto con las manos. Este micrófono representa el pecado que todos cargamos, el pecado original. Entonces yo me quiero acercar a Dios y no puedo porque cargo el pecado. Hasta que viene Cristo, quien cargó nuestros pecados, yo quedo libre y puedo apegarme al Padre, porque el pecado fue entregado. ¿Tengo mérito ahí? ¿Yo? ¿Alguno? ¡Nada! Ya Cristo pagó por el precio de mis pecados y Él borró mis pecados. Entonces yo puedo alcanzar esos tiempos de refrigerio. Y ese, le estoy hablando un mensaje que es para, pareciera que es para afuera de estas cuatro paredes, pero en realidad nos gozamos de saber que nosotros entramos a esos tiempos de refrigerio. Y quizás hay alguien hoy día acá que no ha entrado a esos tiempos de refrigerio y necesita entrar. Y este mensaje hoy día se hace efectivo. Y el Señor te dice, puedes entrar a los tiempos de refrigerio y no tienes que hacer nada, solo creer que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Y junto con creer, tienes que arrepentirte y tienes que volverte a tu Dios. Y de esa manera viene esa metanoia, ese cambio, esa transformación, y vas a comprobar la buena voluntad de Dios. Y hablando de eso, vamos a Romanos 12:2, que es otro momento. Aquí no está la metanoia, pero hay algo súper parecido. Y acá Pablo, el apóstol, está hablando a la iglesia de Roma y le dice lo siguiente. ¿Saben qué? Ese no se conformen a este siglo, de la Reina Valera. El original dice, no entren en el molde. Es el original. No entren en el molde. Por eso algunas traducciones dicen no se amolden. Entonces dice, no entren en el molde, en la estructura, en la forma que este mundo tiene, porque, y le está hablando a hijos de Dios, una iglesia que ya fue salva, que ya está en Dios, y le dice, ustedes no tienen nada que ver con el molde del sistema del mundo. Lo que tiene que pasar en ustedes es que sean transformados. Y ese transformado acá es el metamorfo, que es la acción de la oruguita para pasar a ser la linda mariposita, que se llama
¿Cuál es ese? La metamorfosis. Ya, les voy a poner una mala nota hoy día. La metamorfosis. La metamorfosis, de ahí viene la metamorfosis. Esa es la transformación y indica esa transformación interna, un cambio de naturaleza. Porque ¿cómo puede ser un gusano parecido a una mariposa? ¿Tienen que ver? No se parecen en nada. Un gusano o una... ¿Qué son? Oruga. Una oruga, perdón. No se parece en nada una oruga a una mariposa. Pero ¿qué pasó ahí? Hubo una transformación, se cambió la forma. Entonces acá lo que está diciendo es que ustedes necesitan cambiar de forma. Pasar de oruguita a mariposita. Tienen que ser transformados. ¿Y saben cómo se hace eso? A través de la renovación de la mente. Y esta palabra renovación se refiere aquí a una transformación mental, que es muy parecido, sería un sinónimo de metanoia. Una transformación mental, un cambio en la forma de pensar y percibir la realidad. Entonces, yo comprendí lo siguiente, amados. Que la metanoia es un proceso que tiene que ver, en primer lugar, con el quebranto. Hay dos puntos importantes que yo pude encerrar de todo esto. Y hay uno que conlleva todo después al final en la conclusión. Pero dos puntos. Que la metanoia, que es un cambiar el pensamiento, una transformación de la mente, tiene que ver con el quebranto sí o sí. Porque solo ahí es posible poder cambiar. La metanoia entonces no se da en un instante, es un proceso. Por eso puse que es un proceso que tiene que ver con el quebranto. Y algunos que son impacientes y que les gustan las cosas instantáneas van a tener que ver a Dios obrar en sus vidas mediante el proceso del quebrantamiento, porque es la única forma de ser verdaderamente transformados. Entonces, como les decía, la metanoia no se da por una sola cosa, que es arrepentimiento, como se traduce en la Biblia. A eso llegaron, a ese consenso llegaron, a la transformación. No es meramente eso, son una serie de etapas. Lleva arrepentimiento, sí, que es una puerta de entrada, pero también hay un cambio de opinión, también hay una conversión, una transformación. Y tomándome de José, que lo mencionaba el pastor cuando habló de la ¿cómo era? Sí, los beneficios del quebranto, algo así. La mente de José fue transformada. Pasó de ser el niñito mimado de papá, lleno de sueños y de una vida cómoda, a un chico que fue vendido por sus hermanos, o sea, fue traicionado, fue acusado de abuso cuando era inocente, fue olvidado, menospreciado, y todos estos quebrantos de José le cambiaron la mente para llegar a ser después lo que sus sueños decían que él iba a ser. O sea, ¿le bastaban solo los sueños a José para llegar a ser quien iba a ser? No, tenía que ser transformado en su mente. Moisés era un hombre de palacio y difícilmente con la vida que él tuvo en el palacio iba a poder ser el libertador del pueblo de Dios. Y él tuvo que pasar también por sus procesos de quebranto. Y lamentablemente tenemos un Jonás donde no hubo un cambio de mente. Es triste, Jonás, ver la vida de Jonás. Porque Jonás ¿fue expuesto o no fue expuesto al quebranto? Lo tragó un pez, por hermano, ¿cómo no va a ser expuesto al quebranto? Estuvo 3 días en la guatita de un pez y parecía una fábula cuando uno lo escuchaba de niño. Qué lindo el cuento. Pero nosotros creemos el relato bíblico que tiene veracidad. Y cuando está Jonás
dentro y se provoca la sobrenaturalidad de Dios. Tenemos muchos relatos de ver la sobrenaturalidad, o sea, hechos que son más allá de lo natural. Y una de las cosas que pasaron, que fueron sobrenaturales, que un hombre haya aguantado en la boca del pez donde no le alcancen los jugos gástricos, me imagino. Siempre me pensaba eso, así que le alcancen los jugos gástricos y lo quemen, no sé. 3 días y él clamó a Dios y se quebrantó y estuvo ahí. Pero lamentablemente no tuvo un cambio de mentalidad, porque quizás fue un remordimiento, un clamor, que esos clamores tocan el corazón de Dios. O sea, Dios se derrite. Te doy un dato. Dios se derrite ante el quebrantamiento y ver la humillación de alguien y ver un corazón humilde. Se derrite por eso. Y él es como, ay, no te lo mereces, pero eres mi hijito. Hiciste mal, pero toma. Y ahí estaba Jonás. Pero él lamentablemente no cambió su mente, porque aun cuando Dios le mostró su voluntad, no entendió nunca que Nínive, usted lea después si es que no conoce la historia, Nínive, la nación donde Dios lo había llevado, necesitaba y requería y alcanzó la misericordia de Dios, porque se humilló. Y a él le dio rabia eso. Yo sabía que tú eres misericordioso. Él no tuvo cambio de mente. Y por eso, y Dios lo usó, sí, pues, porque tuvo que hacer la pega igual. Y los dones son irrevocables. Y el otro día yo les mencionaba un brujo, Balaam, un hechicero, un hechicero, un brujo, un vidente, que fue usado por Dios. Entonces, no necesariamente las personas usadas por Dios van a ser aprobadas por Dios. Sino la gente que es transformada por Dios. Esas son las personas aprobadas por Dios. Y podría yo estar segura de lo que voy a decir. Y creo que todos los hijos de Dios tenemos ciertas debilidades que tienen que ver no con la práctica del pecado, porque la práctica del pecado nosotros la abandonamos y fuimos transformados en eso cuando decidimos seguir a Cristo. Amén, y estar en obediencia a Él. Pero hay debilidades en nosotros que siempre nos quieren llevar por un camino, y que yo creo que tiene que ver con estar conectados todavía a la tierra. Y para algunos va a ser la ira, para otros van a ser quizás un deseo y una herencia de desorden en la sexualidad, que esas son cosas que se van transmitiendo. Quizás para otros va a ser un tema el orgullo, la finanza, no sé. Debilidad donde si uno no está muriendo cada día, puede ser tentado desde sus propias debilidades. Entonces, yo creo que todos nosotros tenemos un cayito. Eso es algo que quizás no está así literal en la Biblia, pero la Biblia muestra esto y la vida de Pablo lo muestra así. Y en 2 Corintios 12:9, Dios le dijo una clave tremenda al apóstol. Y le dijo: te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esto me gusta mucho, porque no es que haya ausencia de tentación. La tentación va a venir, pero Dios junto con la tentación va poniendo puertas de salida. Y en medio de la tribulación y de la prueba nos va allanando los caminos. Siempre está preocupado Dios de sus hijos, siempre. Pero Jesús oró así: cuídalos de este mundo porque están acá. Y a sus discípulos le dice: en el mundo van a tener aflicciones. ¿Cómo quisiera Jesús haberlos librados de las aflicciones? Pero en el mundo que vivimos, como les decía, vamos a tener enfermedades, pérdidas, injusticias. Y va a ser así. Sin embargo, hay un papito amoroso que nos promete sostenernos en medio de la tribulación, en medio del quebranto. Él promete hacerlo. Y yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo sí. Y también me he tenido que gozar en medio de las pruebas. Entonces, si no hacemos esta acción diaria de Pablo, de cada día morir, de aferrarnos a la cruz de Cristo para imitarle a Él, podemos caer en la insensatez.
Y la insensatez, descubrí revisando esto, y el Señor me hablaba lo siguiente: la insensatez no actúa por sí sola. Siempre que vemos a alguien insensato, tiene que ver con algo más de fondo. Entonces vemos a alguien que es insensato, que actúa rápidamente o que es despistado o que no las cacha y cae en pecado inclusive por su insensatez. ¿Qué hay en su interior? Algo en su interior no anda bien. ¿Y sabe qué David le pasó? David actuó insensatamente porque tomó una mujer que estaba casada y él tenía muchas mujeres, tenía concubinas y vio a esta mujer, se tentó, la trajo al palacio, y esta mujer que era casada, esta insensatez y este error este pecado lo llevó a transgresiones mayores, como asesinar al marido de esta mujer, a mentir y a transgredir, y se pasó 3 pueblos o 10 pueblos. Y Ezequías, que fue un rey de Israel que en todo fue correcto. Qué gusto fue después de leer varios. Y Acaz hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y tú empiezas a leer reyes. ¡Ay, es terrible! Rey tras rey hizo lo malo y no echó los vales y se fue atrás de la idolatría y bla, bla, bla. Pero Ezequías fue intachable en todo. Y después de que Dios le dice: arregla tu casa porque vengo por ti. Qué comunión igual con Ezequías para que Dios te diga: vas a morir, te llegó la hora, arregla todos tus asuntos porque te llevo. Y Ezequías le pidió un ratito más al Señor, y el Señor le dio otro ratito, 15 años más de vida. Se sanó de su enfermedad, que era de muerte, se sanó. Y aquí ocurrió una insensatez que le trajo también consecuencias. Y su insensatez fue que cuando vinieron unos mensajeros del rey de Babilonia, el rey de Babilonia le hace una carta a Ezequías y le dice: oye, bien, te felicito, estoy contento que te recuperaste de rey a rey, y le manda un regalo. Entonces Ezequías se sintió tan bien que el rey de Babilonia le haya enviado esto, y hace pasar a los mensajeros del rey de Babilonia y le empieza a mostrar sus riquezas. Mira, estas son mis armamentos, tengo estas riquezas, este oro y esta y ta. Entonces Dios le habla a Isaías, que era profeta en ese tiempo. Ay, cuando llegaba el profeta a la casa es porque algo pasó. Isaías llegó al palacio y le dijo: ¿qué pasó? ¿Quién vino? Y él sabía porque Dios le había hablado. Y él le dijo: no, que vinieron unos compadres vinieron unos mensajeros del rey de Babilonia y me trajeron regalos, una carta. Así que le mostré todo lo que había acá. Le mostraste tu palacio. ¿Y qué vieron?, preguntó el profeta. Y él le dijo: vieron todo lo que hay en él. Contestó Ezequías: no hay nada en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Yo me pregunto, si él es un hombre que acababa de ser salvo de la muerte y Dios le otorgó 15 años más de vida, y Dios hizo lo sobrenatural en él, y él servía a un Dios vivo, ¿no habrá sido eso una de las cosas importantes que él debía mostrar? Si era su mayor riqueza. Pero ¿qué había detrás de la insensatez? Porque fue una insensatez empezar a mostrar, porque ¿saben qué pasó después? Todos esos tesoros se los llevó Babilonia, el imperio Babilonia. Todos esos tesoros se los llevó Babilonia. Y después su hijo Manasés fue el peor rey de todos los tiempos. Y esas consecuencias que hay por la insensatez, por el pecado, porque todo trae una consecuencia. No hay un castigo de Dios, son consecuencias de nuestras acciones. Entonces, creo que la debilidad de Ezequías fue su orgullo. ¿Dónde estaba el orgullo de Ezequías? ¿Dónde estaba? En sus riquezas, en sus ganadas. Mira lo que ganamos, mira este botín lo ganamos en tal fecha. Mira, esto se lo ganamos a tal rey en tal batalla. Y ahí estaban sus orgullos.
Y ese orgullo se dejó ver con ese acto insensato de hacer pasar y mostrar sus riquezas. Entonces, ¿qué hay en nuestra mente que nos lleva a error, que nos lleva a pecar, que nos lleva a transgredir, aún siendo hijos de Dios? Y tenemos que estar lidiando con eso. Hay debilidades y tendencias que tenemos. No es que yo sea perfecta, pero sí puedo someter mis debilidades al Señor para vivir en rectitud. Ese es el llamado. O sea, ¿podemos vivir en rectitud? Sí. ¿Podemos vivir en integridad? Sí, con la ayuda del Señor. Y yo dejé acá lo mejor para el final, porque esto es el final. No pienses que la metanoia es un mero acto y una acción humana, donde con tus propias fuerzas o a través de mecanismos humanos como la neurociencia o con prácticas metafísicas como el decretar, o hagamos unas sesiones de la neurociencia para poder adquirir otra línea de pensamiento. No va por ahí. Todo proceso de transformación implica un arrepentimiento y una decisión propia, ¿cierto? Eso lo dejamos súper claro. Pero el trabajo lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo mejor y lo dejé para el final, porque no lo mencioné antes. Pareciera ser que todo estaba redundando en que es mi decisión, ¿cierto? Tengo que ser transformado, yo le permito a Dios que sí, está súper bien. Pero no hay transformación sin la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y eso es hermoso. Bueno, lo dije al principio cuando hablé de los dos actores clave. Dios que transforma y yo que abro la puerta para que Él obre a través de mi arrepentimiento. ¿Mi puerta cómo se llama? Arrepentimiento. Y esta metanoia que está en la palabra de Dios tantas veces, porque solo mencioné unos contextos, está tantas veces en el Nuevo Testamento, es por algo. Y que tiene que ver con este proceso en el que debemos entrar para ser transformados. ¿Sabía usted que la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable, se comprueba, se vive y se disfruta? Yo antes esa segunda parte, la parte B de Romanos 12:2 decía, claro, yo tengo que ser transformada de la mente para poder ver y conocer por dónde conducirme. Pero ahora lo leí de otra manera, y es que cuando hay una metanoia en mí, puedo vivir los beneficios de la voluntad de Dios en mi vida. Y lo vi de otra manera. No solo para poder ver por dónde caminar, sino tener esos refrigerios que me promete el camino del arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro le predicaba a la gente y le decía, van a venir tiempos de refrigerio si ustedes se convierten, se vuelven a Dios y se arrepienten. Hay un cambio en sus mentes. Y ahora la pregunta es, amado, estamos aquí en los que hubo. Estamos hoy aquí confrontados con la palabra de Dios. Vamos a aceptar y nos vamos a conformar a la vida que está súper ajustada quizás al sistema del mundo, que las mismas prioridades que tiene el mundo quizás las tengo yo, y me pregunto por qué yo quisiera hacer tantas cosas, pero si todavía no he entregado mis ídolos, todavía no he sido cambiada en mi mente y no tengo esos tiempos de refrigerio, no tengo esa buena voluntad de Dios perfecta y agradable. Me agrada vivir en Él porque no he sido transformada en mi mente. Eso es un proceso previo a vivir los beneficios de la gracia. Entonces, la gracia conlleva arrepentimiento. Y si hoy día nosotros entendemos esto, un arrepentimiento que transforma, un arrepentimiento que no es solo un remordimiento, sino que es cambio de opinión, que es una conversión, que es una transformación de oruguita a mariposita. Si Dios no ve eso en nosotros, difícilmente se va a poder cumplir la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios en nosotros. Y sí queremos, yo sé que tú quieres experimentar la buena, perfecta y agradable
voluntad de Dios sobre tu vida. Así que hoy día la invitación es a esa. Te invito, si puedes cerrar tus ojos, porque vamos a orar. Padre, te necesitamos tanto una vez más para poder ser transformados. Esta metanoia y este proceso de transformación de mi mente, de mi cambio de opinión. Antes veía algunas cosas de una forma, hoy día las veo de otra, pero mañana debo ver también de otras formas las cosas y crecer en que el Evangelio se me sea revelado, vivir los beneficios de tu buena voluntad sobre mí, de experimentar los tiempos de refrigerio aún en medio de la prueba. Porque entendemos que la paz no es ausencia de conflicto. La paz es saberse parar en el conflicto, Señor. Y queremos esa paz, esa sabiduría que viene de lo alto. Nos oponemos a la insensatez que hay en nosotros, que nos lleva de pecado en pecado, de error en error, donde dejamos que nuestras debilidades operen y sean una puerta de entrada para que el enemigo me tiente y yo, donde yo doy libre acceso, donde yo decido a quién perdonar y a quién no. Y esa persona que yo decidí no perdonar, no darle mi perdón porque no se lo merecía, esa decisión me ha tenido cargada, aprisionada, y he estado siendo amedrentada por distintos obreros de la oscuridad contra mí, que son verdaderos verdugos que vienen a encarcelarme porque yo decidí darle una puerta a ellos, que es mi falta de perdón. Yo no sé, Señor, si le estás hablando a alguien hoy día respecto a esto. Alguien que tiene que extender perdón para que sea libre. No es que Dios diga, hagan esto porque me benefician a mí. Todo lo que Dios dejó en su palabra es para que nosotros vivamos bien, para que seamos bendecidos, para que prosperemos y para que sepamos pararnos en medio del conflicto, de las aflicciones. Todo Él nos dio, sus herramientas del cielo. Su palabra, que es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo y que penetra en nuestro interior hasta los tuétanos, hasta nuestros huesos. Señor, nos entregaste todo lo que necesitábamos para ser transformados, y es solo la obra de tu Espíritu Santo que puede otorgarme los cambios que yo quise tener por mi cuenta propia. Los que yo quise hacer cambios de hábitos, quise hacer cambios de conducta y no me sale. Porque la verdadera transformación viene de tu Espíritu. Pero sí, hoy día abrimos la puerta. Y si hay alguien conmigo, porque yo hoy entiendo que la misericordia del Señor se ha renovado para mí y se ha renovado para ti. Cada mañana se renuevan las misericordias de Dios para nosotros, y esa es la buena noticia que te traigo. Tú dices, pero es que ayer yo hice, o antes de ayer y no sé qué. Hoy se ha renovado la misericordia de Dios para tu vida. Entonces lo único que hay que hacer hoy día es abrir la puerta, y lo hacemos a través del arrepentimiento y decir, Señor, yo ya no quiero más esto, no me parece, y estoy tan dispuesto a dejarte obrar. Señor, yo quiero ver una iglesia que es transformada en su entendimiento. Yo quiero ver una iglesia que no se conforma a este siglo, a esta vida, a este sistema del mundo, que no se amolda a las mismas costumbres del sistema del mundo. Y no es que vamos a ser raritos, Señor. No es que vamos a tener conductas extrañas. Somos personas comunes y corrientes, pero que nos sabemos parar para decir no cuando es debido. Sabemos parar la insensatez de nuestra cabeza para darle lugar a los principios con los que yo debo caminar día a día para vivir en integridad y en comunión contigo, Señor. Yo hoy día te pido, Señor, que la obra sobrenatural de tu Espíritu venga a transformar nuestro entendimiento.
Yo quiero ver, Señor, tu obra de bien, porque tú acá has soltado ministerios sobre muchos que están acá. Has soltado dones. Has soltado muchas cosas del cielo que no están siendo activadas. Y yo te pido, Señor, que sean activados tus hijitos en el diseño que tú preparaste para cada uno, porque cada uno de ellos tiene un propósito. Y tú los trajiste hoy día acá para recordarles que ellos no nacieron por un accidente, aun cuando pareciera en algunos casos que lo fue. Aun cuando no fueron planificados algunos, no nacieron por accidente. Tú tenías un propósito con estas personas que amas hoy y los trajiste hoy día para recordarles que quieres desplegar tu voluntad perfecta sobre ellos. Y no esa voluntad alternativa, no esa voluntad mía con la que vivo y donde caigo en transgresión, en error día tras día. Señor, hoy día yo quiero ver a tu iglesia que completa su vida y que su vida es el reflejo de tu voluntad en ellos, donde ellos están satisfechos, se sienten plenos cumpliendo su diseño que tú pensaste para ellos. Yo quiero ver, Señor, personas activadas en sus dones, llenos de tu Espíritu Santo. Padre, y por lo mismo pido que tu iglesia sea transformada y tocada con la metanoia. Que seamos transformados en nuestro pensamiento y te damos la libertad de Espíritu de Dios. Si alguien entiende que estas declaraciones tienen poder y no son oraciones así nomás, superfluas, si alguien entiende eso y en acto de fe puede levantar la mano y para saber si hay alguien que está yendo por el camino del arrepentimiento esta mañana, para comprobar la buena voluntad de Dios. Y sobre estas personas que están levantando sus manos, que hoy día decidieron, Señor, que tu metanoia llegue sobre ellos, que sean transformados. Dios mío, yo oro para que estas decisiones que ellos tomaron hoy día, de corregir su camino, porque arrepentimiento es corregir el camino. Íbamos para un lado y vamos por el camino totalmente opuesto hacia tu luz. Nos volvemos a ti, nos convertimos de nuestros malos caminos, Señor. Ese es el arrepentimiento. Y así con los ojos cerrados como estamos, si hay alguien que nunca había entregado su corazón al Señor, para poderle dar la oportunidad de que Él sea su Señor, su amo, su dueño, y que quizás nunca había experimentado poder darle a Dios la oportunidad de ser transformado mediante el arrepentimiento, en decir, por ejemplo, antes yo decidía a quién perdonaba y a quién no, y ahora, Señor, yo decido obedecerte a ti. Si hay alguien en esa posición, también todos con los ojos cerrados, puede levantar su mano, porque es algo tan personal. Si hay alguien en esa condición, puede levantar su mano para yo orar por ellos, porque esa es la primera entrada a la conversión, es dejar que Dios complete mi vida mediante mi arrepentimiento, y es ahí que viene la verdadera conversión. ¿Hay alguien que está en esa situación hoy día que quiera levantar su mano y abrir la puerta de entrada al Señor? Amén. Yo oro, Señor, por estos corazones que están totalmente dispuestos a que sea revelada la salvación para sus vidas, a que venga el tiempo de transformación en sus vidas. Gracias.